Buenas noches, bienvenidos a Foro Médico. La propuesta de esta noche es hablar un poquito de traumatología y ortopedia infantil. Cuán importante es la evaluación en esas áreas de nuestros niños cuando son pequeños y bueno, y también por supuesto hablar de las lesiones más frecuentes que tienen los chicos en ciertas etapas de la vida en que son obviamente muy inquietos. Nos acompaña esta noche la doctora María Eugenia Boselli. Ella es traumatóloga infantil y es especialista en ortopedia y traumatología infantil, digo bien, y también es profesora de ortopedia y trauma de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción. Tiene muchísimos cargos, resumimos nada más el currículum y ya le damos la bienvenida. ¿Qué tal, doctora? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por compartir con nosotros esta noche. Un placer. Y un tema no muy habitual, sobre todo porque los padres generalmente acudimos al traumatólogo cuando ya existe alguna lesión en nuestros niños o algún trauma o algún problema a nivel ortopédico, no siempre para controles, ¿es así? Es cierto, habitualmente suelen ser más bien derivados por el pediatra cuando o por algo que les llama la atención a los padres o a los abuelos, por insistencia muchas veces de los abuelos que le insisten mucho a los padres, mira que está caminando mal, mira que tiene las piernas arqueadas, mira que las rodillas están muy juntas. Sí. Le insisten y por esas insistencias le llevan al pediatra para un control, una evaluación, y son ellos los que por ese tipo de cosas nos derivan a los ortopedistas infantiles. O en el caso de los traumatismos que, bueno, durante todo el año en nuestro clima que es tan cálido es muy frecuente, y en la época del verano, por supuesto, con los deportes, subir a los árboles y también, por supuesto, los accidentes de tránsito, cada vez más accidentes en los niños también. Más frecuentes, sí. También. Y las lesiones más frecuentes o los cuadros más frecuentes que solés tratar en consultorio, ¿cuáles son acá en Paraguay? No para hacer estadísticas, sino para ver una prevalencia En de cuanto casos. en cuanto a trauma, en los niños es mucho más frecuente las fracturas de clavícula. Ah, mira. Es muy frecuente los niños que caen de la cama, están jugando, saltando y caen de la cama, se fracturan la clavícula, es muy frecuente ver eso. También las fracturas de la muñeca, a nivel de la muñeca, tanto en la zona cercana a la zona de crecimiento o en la zona de crecimiento de la fractura del radio distal, que es en la muñeca. En la muñeca. También las fracturas a nivel del codo, que son un poquito, tal vez un poco menos frecuentes que en la muñeca, pero también se ve mucho. Son un poquito más traumáticas porque son fracturas ya caída de la bicicleta, caída del árbol. Son un poco más trauma tiene que haber para que se fracture el codo. Pero son las fracturas más frecuentes en los niños. Y después ya accidentes de tránsito son más que nada fémur, ¿verdad? Que son las fracturas que más hay. Claro. Cuando nacen recién, cuando son bebés, generalmente el pediatra o el neonatólogo recibe al niño y muchas veces también se constatan ciertas deformidades a nivel del pie, por ejemplo, el famoso piebot, ¿sí? O situaciones que no son tan visibles, pero que ya el pediatra lo nota. ¿Hay una derivación a ustedes en esos casos? Sí, es importante que se haga la derivación. Y es ya, gracias a Dios, es frecuente que exista esa derivación, porque el problema que antiguamente teníamos era que le decían, no, cuando sea más grande que lo vean. Ah, mira. Entonces, gracias a Dios, ahora la formación es muy importante, la formación que se le hace en la época de pregrado, en la formación de estudiante de medicina, y también en la formación de posgrado a los pediatras. Se hacen temas también de ortopedia para que ellos conozcan alguna de las patologías. El piebot es una de ellas porque es una patología, es una malformación muy frecuente, así como la displasia de cadera, que no es tan notorio y tienen que buscar eso. Claro. Y es frecuente en ciertas situaciones. La displasia, por ejemplo, es más frecuente en nenas, en la primera hija
y en aquellas que nacen por cesárea porque estaban sentadas. Entonces son ciertas características que cumplen en que tienen que uno sospechar de que va a tener una displasia de cadera. Ajá. Displasia significa que el desarrollo no es como se esperaba y si no se le trata en su momento, pueden evolucionar a una luxación de cadera. Entiendo. Antes se le llamaba luxación de cadera, que ahora ya no se le llama luxación congénita de cadera, porque no nacen luxadas las caderas, no nacen fuera de lugar. Esa es la luxación, fuera de lugar. Ya. Pero actualmente no es que nacen luxadas, sino que nacen con la predisposición a luxarse si no se hace el diagnóstico precozmente, que tiene que ser dentro de las primeras 4 semanas de vida. Pero ahí también es importante entonces el control ecográfico a través de lo que se ve, si está sentado, por ejemplo, el bebé, el pediatra, el obstetra, sí, ya tiene que estar mirando y viendo, y hay como una, digamos, una evaluación general como para ir viendo con los profesionales. Claro, el ginecólogo le avisa porque él también es el que le va a decir, claro, está sentada, sí, pero no por el riesgo de displasia, sino ellos le avisan por el riesgo de que si está sentada, no puede nacer en parto normal. Claro. Al estar sentado el bebé, primero que no las nalgas no son un tejido duro como la cabeza, sí, entonces no estimula el trabajo de parto. Por eso es que tiene que nacer en cesárea. Aparte que el otro problema es que en el trabajo de parto, si se les estimula a que nazcan en parto normal, que es el gran riesgo de los partos domiciliarios en el interior, que se siguen haciendo. Se tranca la cabeza. Se tranca la cabeza y el bebé puede fallecer. Claro, es riesgoso. Es el terrible problema que puede ocurrir. Bueno, claro, pero eso es una cuestión ya ginecocéntrica, no pero es bueno también. Es un enorme riesgo. Sí. Por eso es que se les tiene que hacer, sí o sí, una cesárea sobre todo a las primerizas. Ya. ¿Y la evaluación traumatológica, digamos, se hace al nacer o cómo es el procedimiento? Esa evaluación hace el neonatólogo. El neonatólogo. El neonatólogo sí hace la evaluación al nacer y por los antecedentes de primera hija, mujer, cesárea porque estaba sentada, con esos antecedentes ellos suelen ya solicitar la ecografía para hacer el diagnóstico de displasia. Entiendo. Si no lo hacen o hay algunas maniobras que les resulta sospechosa, maniobras al examen físico del bebé que tienen que hacer unos movimientos en las caderitas de abrirle las piernas y pueden hacer unos pequeños resaltos, entonces ahí pueden derivar al ortopedista para confirmar o para descartar. Y entonces ahí o pidieron ellos o pedimos nosotros una ecografía para la evaluación del desarrollo de caderas. Y tenemos que medir unos ángulos. Y con esos ángulos hacemos la confirmación o el descarte. Ahora, ¿por qué nenas me decís que son más frecuentes? Porque es más frecuente en las nenas esta patología. ¿Y hay un motivo? No, solamente la casuística dice. Solo por sí. La frecuencia mundial habla de que estadísticamente es mucho más frecuente en nenas. Mira. Qué raro, ¿no? Así como el piebot es más frecuente en los nenes. En los nenes. Sí, es mucho más frecuente en los nenes y también es una patología después de la displasia de cadera, dentro de las patologías ortopédicas congénitas es la más frecuente también. Entonces, también nosotros tratamos eso. Eso sí, el diagnóstico es mucho más evidente por la posición del pie. Claro, eso al nacer ya se nota, es muy notorio, es visible. Porque los pies están en una posición anómala, los pies están metidos para adentro. Exacto. ¿Sí? Entonces, ahí la derivación es mucho más rápida y el tratamiento, gracias a Dios, en esta época, o sea, no en esta época, sino que nosotros por lo menos desde el 2004, 2006 ya estamos haciendo ese tratamiento, que es un método que se llama método de Ponseti. El doctor Ponseti es un médico español que desde antes de los 40, antes de los 30 años, él fue a hacer su residencia a Iowa. Él se formó ahí y él desarrolló este método. Él desarrolló este método en Estados Unidos e implementó esto, pero lamentablemente no entró en boga, digamos, esto, sino que muchos años después. ¿Cómo se llama el método? Ponseti, el apellido de él. ¿Y en qué consiste, doctora? ¿En qué consiste el método de él?
Es un método por el cual hacemos maniobras de corrección y posteriormente hacemos un enyesado corrector. ¿Manual? ¿Maniobras manuales? Maniobras manuales, un enyesado corrector, y le mantenemos con esa corrección durante una semana y cada semana hacemos los cambios de yeso. Entonces esa malformación se va corrigiendo gradualmente y puede ser cuarta, quinta, sexta semana, el pie está ya totalmente corregido y solamente queda corregir con un pequeño detalle, que es un pequeño cortecito de un tendón, que es una cirugía mínima porque es a través de la piel, un pequeño corte de un tendón. No hay corte de huesos. No. Queda ya totalmente corregido. Excelente. Y después se usa un dispositivo que mantiene los pies ya corregidos. Y ese tratamiento se tiene que seguir hasta los 5 años. El método Ponseti es hasta ahí. Y seguimos siempre los controles hasta el final. Hasta los 5 años. Hasta los 5 años, porque el porcentaje de recidiva, o sea, el porcentaje con el que se pierde la corrección, va disminuyendo a medida que pasan los años. Ah, mira, ¿sí? Qué interesante. No, antiguamente, a mí ya me tocó todas las épocas, o sea, yo tengo mis añitos, entonces claro. Cuando yo empecé la residencia, nosotros hacíamos cirugías donde abríamos todo el pie. Completo, por eso, porque yo también tengo mis añitos y siempre hice salud y recorrí hospitales justamente donde se hacían las correcciones del pivot y eran muy agresivas. Nosotros hacíamos yeso con otro método, que era el método de Turco, donde hacíamos yesos similares, pero colocábamos los dedos para corregir en otro lugar. Ajá. Entonces, la corrección no era suficiente y lo único que hacíamos era hacer los yesos casi hasta que el bebé tenía 1 año. Ah, mira. Y ahí recién, con el pie suficientemente grande, le hacíamos la cirugía. Uh-huh. Pero la cirugía era casi desde la mitad de la pierna hasta la punta del dedo. Terrible. Sí. Y ese tipo de cirugías deja cicatrices tan duras. Sí. Que se pierde lo que se desea, que es un pie bien apoyado, que no duela, que sea flexible. Bueno, me marcan corte 2 veces ya, pero está muy interesante el tema y sobre todo tratándose, como decimos, de una cirugía que ha evolucionado muchísimo y que hoy tiene un tratamiento, un procedimiento tan, pero fácil, casi indoloro, que no hay motivo para ver niños con pivot en Paraguay. Bueno, ahora vamos a ir al corte, agradeciendo como siempre a Bioetic Pharma, calidad de innovación, por apoyar este espacio. Vamos a un corte muy breve y enseguida regresamos. Regresamos con el segundo bloque de Foro Médico, hoy hablando de un tema muy, muy interesante. Estamos hablando de traumatología infantil, la importancia de la evaluación traumatológica y ortopédica en la infancia. Bueno, ya hablamos de las lesiones más frecuentes, también de la importancia de la evaluación, tanto prenatal como cuando nace el niño, los controles. Y ahora vamos a continuar hablando del pivot. ¿Por qué? Porque, como decíamos anteriormente en el bloque anterior, esta cirugía era muy cruenta en una época. Hablamos de 20 años atrás, quizás un poquito más incluso. Sí. Y bueno, y saber que me estoy enterando que el procedimiento es así ahora, que es nada en comparación a lo que era, hizo también que mucha gente no llevara a sus niños para ese tipo de procedimiento, o simplemente también por falta de recursos económicos, por el desconocimiento. Y sin embargo, hay gente hoy que vemos, por ejemplo, sobre todo gente que está en la calle con pivot. O sea, que hay solución para esa gente hoy día. ¿Qué pasa con ellos así? Y el ministerio tiene convenio con la Fundación Solidaridad y Miracle Fit, que es una fundación extranjera, que dentro del Hospital Acostañú tiene su sede central, digamos, ¿verdad? Sí. Y esta fundación y Miracle Fit, que hizo un convenio con el ministerio, y en varios años, en todos estos años, en estos últimos por lo menos 6, 7 años, tiene convenio con el ministerio, mediante el cual en la formación que estamos haciendo de médicos ortopedistas,
en este método de Ponseti, se están desarrollando clínicas en diferentes lugares. En Asunción está, bueno, Costañú no está dentro de Asunción, pero está en Gran Asunción. Sí, está en Gran Asunción. Estamos acá en el hospital de Barrio Obrero, donde estoy haciendo yo el método, Sí. que hago los viernes. También se hace en Villa Hayes, se hace también en Ciudad del Este, se hace en Encarnación, se hace en Villarrica, se hace en Concepción, se hace en Oviedo. O sea, hay En todo el país, prácticamente. 11 clínicas donde se está haciendo, fuera de lo que es esas clínicas de Ponseti, dependientes de Miracle Fit, donde al paciente se le da todos los materiales, o sea, se le pone los materiales. Los Ellos no insumos ponen son nada. gratuitos. Totalmente. Sí. Todos los insumos son gratuitos, inclusive el dispositivo que usa después son también gratuitos, y posteriormente los diferentes cambios también hasta el final del tratamiento. O sea, no gastan, tienen que gastar su traslado, digamos. Exacto. ¿Verdad? Y como hay en diferentes lugares del país, ya no es como era antes, que nosotros teníamos pacientes que venían Sí. de Villarrica, venían a Asunción para el tratamiento. Sí, venían al Y si hospital de tenían- clínicas. Claro, y si que era tenían el que lugar. venir y para hacer el siguiente yeso venían un mes después. Sí. Entonces, por eso es que los tratamientos eran tan largos. Claro. Porque no podían venir todas las semanas a cambio de yeso. Totalmente. Entonces, se retrasaba muchísimo. se el postergaba tratamiento. mucho la Así evolución del paciente. Exacto. Y muchas veces quizás también hasta dejaban. Hasta el abandono. Sí, Exacto. ¿por qué no? Claro. Porque significa también un gasto para esa familia. Así mismo, Porque- el traslado, porque no se traslada él solo, es un niño que tiene que trasladarse con la madre, o viene con todos los hermanos, o la familia tiene que quedarse con la vecina. Es mucho es problema social esa también. es una deformación congénita. Es una doctor. malformación congénita. Una malformación Sí. congénita. Ahora, se da siempre en las personas de muy escasos recursos. Es una Hay un pregunta que motivo. siempre, es Hay un una pregunta que motivo. siempre nos hicimos, Sí. que en Latinoamérica se cumple bastante eso, Sí, pero un profesor nuestro sí. fue a hacer cuando era joven, fue a hacer su posgrado a España. Ajá. Y él en España vio que gente de nivel medio tenía eso. Ah, O también. sea que no es tanto que se cumple así en las de escasos recursos. Ajá. ¿eh? Ya. Y acá actualmente ya no es tanto que solamente es para la gente de muy bajos recursos. Sí, pero Sí. quizás también por la situación económica misma. Una persona de un estrato social medio o medio alto o alto, si hay un problema así, quizás lo corrige rápidamente. Pero nosotros lo vemos pero en también- la calle. Ah, ya, por eso Claro, puede ser, pero lo vemos en la calle, entonces nos llama la atención de que existan personas adultas ya así o niños caminando así. A veces hay familias completas Sí. en esas condiciones. Tengo pacientes Sí. donde los 3 hermanitos tienen piebot y la única nena de la casa no tiene piebot. Sí, por ejemplo. Sí. ¿Viste? La pandemia hizo que, como estábamos hablando en el entretiempo, la pandemia hizo que muchos niños hayan abandonado el tratamiento También. porque no salían o porque se daba prioridad tal vez a los pacientes que eran nuevos. Y a los que iban a sus controles se les decía que esperen, o por X motivos, ¿verdad? Entonces, hay muchos pacientes que fueron o recidivando por abandono o porque no cambiaban el calzado, el dispositivo. Ese Sí. 5 años tiene que llevar el dispositivo. Sí, 5 años. sí. No hay que sacarlo. O sea, al principio, después de usar el yeso, después de la Sí. tenotomía, Sí. se usa 3 semanas el yeso y después ya se pasa al dispositivo. Que al principio... ¿En qué consiste el dispositivo? El dispositivo son dos calzados Ujú. en una posición de rotación externa y en posición de abducción, se llama, con las piernas abiertitas. Sí. Y están separados por una barra y Ah, esa claro. barra tiene el ancho de los hombros del bebé. Claro. ¿Sí? Entonces, para mantenerlos en esa posición, porque si tienen sueltos los pies, pueden hacer cualquier giro y no corrigen. Es lo mismo que se hace con la displasia de cadera o la luxación, Exacto, con la luxación exacto. de cadera, el que le mismo mantienen sistema. en una posición. Yeso completo y en el medio el palo. Exacto, Exacto, después de la sí, operación. Después de la exacto. operación, Bueno, exacto. y este dispositivo se usa
permanente 4 meses. Se saca 1 hora por día para bañarle, para hacerle ejercicios y después se le vuelve a colocar. Claro. Después de esos 4 meses pasa al uso de 18 horas. O sea, 6 horas en el día le deja libre para que mueva, para que juegue con los pies y haga lo que quiera. Sí. Y eso hace más o menos 1 año. Después, el segundo año, ya empieza a tener entre 16 a 14 horas el dispositivo y otras 8 horas queda libre. Claro. Entonces, pero tratándose de niños, qué difícil, ¿no? Y no tanto, vos sabés que los niños, que no. vos le ves, suelen mandarnos los videos, están gateando, están jugando, hacen todo. Y las horas que tienen libre, juegan en el agua, están caminando, están corriendo, todo. Sí. Todo Entonces, hacen. bueno, es más fácil. La idea es que cuando tengan 5 Claro. o 4 y están entrando a la escuela, libres. Exacto. Juegan a la pelota, juegan fútbol, Cuando hacen baile, socialicen, aunque hoy día los chicos en grupos más grandes. En grupos más porque con grandes. la familia, todo normal. Claro, Totalmente. pero hoy día también los chicos socializan desde más pequeños, viste que ya se van a la maternal, se van al jardín, se van así un poquito, pero los padres van a saber manejar esos tiempos también, porque lo ideal es que el niño... la idea es que tengan un pie bien apoyado, Claro. un pie que prácticamente es perfecto. Y luego de eso ya no se no registran necesitarían ni nada. Generalmente se les controla por lo menos 1 vez al año durante su crecimiento para ver cómo va evolucionando. Ya no hay posibilidades de recidiva a partir de esa edad. No se puede decir que no, no se puede decir que no, pero porque de por ahí cada uno es diferente. Claro. Entonces algún grado de recidiva podría existir y por eso es que hay que controlar durante el crecimiento, hasta el final del crecimiento. Ahora, la corrección en los adultos es ya Es más posible, difícil, pero es posible es con el método de Ponseti inclusive. también. Sí, sin necesidad de hacer toda esa enorme cirugía. Ajá. Pero Sí, es tendrían que posible. tener el mismo Y proceso. lamentablemente sí, pero no después de hacer yesos, que algunas veces llevan evidentemente mucho más yesos porque son Personas ya grandes. pacientes que caminaron en esa posición y donde si habrán visto, claro, alguna vez pacientes donde los pies tienen callos, Cierto. porque como apoyan en un lugar Sí. que no era el habitual, ¿sí? Forman callos en la parte externa del pie. Entonces, al pisar ahí, ese callo es grueso, ¿verdad? Eso no se toca, no se quita, pero al ir corrigiendo, con el paso de los meses, va desapareciendo el callo, ¿en serio? solito. Increíble, ¿no? Sí, se Uno alisa la pensaría piel. ya que es una deformidad que va a quedar. La idea es que justamente se vaya corrigiendo para que le quede el pie lo más normal posible. Sí. No va a quedar 100% como si nunca hubiese tenido, pero le queda lo más normal posible para que pueda usar un calzado normal, común. Ahora, te hago una pregunta y me la contestas luego de la pausa Ok. porque me están marcando de vuelta al corte. La posición del pie en forma de el pivot, no produce un desbalance en la cadera o puede generar con el tiempo, digo, la persona que siempre tuvo y que nunca se operó, ¿no puede quedar con alguna secuela ahí? Bueno, me lo respondes, ya se ríe la doctora. Luego del corte, vamos a un corte nuevamente muy breve y enseguida volvemos. Hoy estamos hablando de traumatología infantil y general también. Cuando pasa el tiempo se crece y no se hacen las cosas a tiempo. Es por eso que estamos trayendo a colación este tema. Pausa y volvemos enseguida. Regresamos con el tercer bloque de Foro Médico y hablando de traumatología y ortopedia infantil. Y bueno, y quedó una pregunta pendiente. Nos acompaña esta noche la profesora doctora María Eugenia Boselli. Ella es especialista en ortopedia y traumatología infantil. Bueno, ¿qué pasa después de los años cuando no fue tratado ese pivot y bueno, y ahora tiene la persona la posibilidad de corregirlo? ¿Qué pasa con el resto? La cadera es lo que... No sé, cadera, columna, Sí, todo. ¿Cómo trabaja eso con los años? Y afecta en todo. En realidad va a afectar en todo siempre, así como cualquier patología congénita o cualquier deformidad que uno pueda tener en los miembros inferiores, sobre todo si es de un solo lado,
con más razón va a afectar porque altera el balance y el equilibrio que va a tener y va a afectar tanto caderas como columna. Y a la larga va a provocar una artrosis precoz. Entonces, todo hay que tratar de corregir durante el crecimiento. Exacto, o sea que esa persona puede recuperar quizás la normalidad en los pies, pero sí va a tener alguna secuela de los años con los que estuvo caminando de esa manera, ¿no? Sí, Una si es que se le escoliosis, trata, quizás. si es que se le trata de adulto recién, Sí, sí, por eso la precocidad es importante. Sí, es También importante. con otros tipos de trastornos, doctora. Por ejemplo, el andar. Digo, los piecitos de los chicos, la forma de caminar. Es muy importante observar también eso como padres, ¿no? Para evitar este tipo de situaciones a futuro, digo. Sí, en lo que suele afectar en la edad adulta, en la marcha, serían los pies planos. Cuando los pies planos, sobre todo aquellos pies que son muy severos, entonces esos sí pueden llegar a afectar recién en la edad adulta, pero no para provocar artrosis, pero sí molestias lumbares. ¿Sí? Hay gente que tiene dolores de columna permanente, por ejemplo, y puede ser eso también. Puede ser, pero ese tipo de molestias solamente utilizando alguna plantilla en la edad adulta ya se soluciona. Claro. Porque es solamente posicionar mejor al pie para la marcha. ¿Sí? Hay algunos pies que son, digamos que con los arcos un poco bajos, que no provocan ninguna molestia, que no están deformados los pies, ¿sí? Que son sencillamente arcos bajos, que es constitucionalmente la forma del pie del niño, que no le hace caminar mal. Esos pies no se tratan, no necesitan tratamiento, no son anormales. ¿Y cómo notamos, por ejemplo, como padres? Porque siempre los niños tienen, cuando nacen recién y empiezan a dar sus primeros pasos, el pie plano. Todos, y eso es normal. Es normal, pero ¿cómo notamos nosotros durante el crecimiento que ese pie no están dando bien? Algo hay en la marcha que nos está cerrando. ¿Cómo nos damos cuenta? Y hay que ir viendo cómo caminan, cómo apoya el pie. Generalmente suelen venir porque dicen que ellos mismos notan que el tobillo prácticamente está apoyando por el suelo. ¿Sí? La parte interna del tobillo toca mucho el suelo. Pisa con el tobillo. Exacto, así como dicen, pisa con el tobillo. ¿Sí? Entonces eso es lo que deforma. Entonces la huella que deja el pie mojado, por ejemplo, en el piso, ¿sí? Es recta o inclusive es convexa hacia adentro. ¿Sí? Entonces esa silueta que deja el pie no es normal. Entonces en esos casos sí hay que controlar. O que el pie deje de ser flexible, pero ese tipo de control ya tendría que hacer el ortopedista. Ahora, o que el pie duela. El pie no tiene por qué doler. Pero el niño generalmente no tendría que tener dolor, pero un pie que le duela al niño hay que controlar. ¿De qué podría tratarse un pie que duela? Puede tener barras entre los huesitos del pie y son barras que aparecen ya desde el nacimiento y que pueden, porque como puentean los huesitos del pie de nacimiento, y alrededor de los 8 o 9 años se pueden llegar a romper esos puentecitos y eso es quirúrgico. Ya. Qué importante es la evaluación también traumatológica, ortopédica en la infancia, ¿no? Hay que tener en cuenta. Y también estamos los padres y los abuelos, ¿verdad? Pues yo soy abuelita, que nos encantan comprarle calzado a los nietos. Y yo después de mucho me enteré, tengo un nietito nomás, pero me enteré que sí, que no es positivo ponerle calzados muy pronto. ¿Es cierto eso, doctora? Eso más que nada es una cuestión para que tengan la sensación de tocar de tocar el piso, de tener las texturas. ¿No guarda relación con la formación del arco del pie y todo eso, que esté descalzo, que es mejor? En realidad, si es que es pasto y arena, es muy bueno que toquen el suelo, porque el suelo blando moldea el arco. Nosotros de chicos teníamos mucho patio. Sí. Yo tengo un flor de arco. Entonces, claro, nosotros vivíamos descalzos en el patio, en la arena, era otra época. Ahora son más chicos de departamento. Exacto. Ahí no es tanto que es mejor que estén tan descalzos en el piso plano y duro de la casa. No tienen dónde estar en un lugar acolchadito. Claro.
Claro. como nosotros vivíamos por el suelo, por el piso, descalzos. Exacto. Ahí sí es bueno. Las caídas frecuentes de un niño que comienza a caminar pueden ser normales. ¿Hasta qué tiempo pueden ser normales? Y yo darme cuenta que si se cae mucho puede tener un problema de pie plano, por ejemplo. El pie plano es muy frecuente que vengan porque dice tiene pie plano y se cae. ¿Viste? Esa es la mentalidad que tiene. ¿Y es cierta o es mito? No, el pie plano no le va a echar. Lo que le echa es que los pies chocan entre sí y se cae. Pero el pie choca porque la cadera tiene una torsión que no termina de corregir. Y eso ocurre porque es normal que más o menos hasta los 2 y medio años tenga una torsión en la cadera donde los niños, vas a ver que los niños se van corriendo, se tiran al piso para jugar, Sí. se tiran de rodillas y ponen los pies para atrás. Sí. Y vos le miras de arriba y parece una W. Sí, sí. Bueno, y vos te vas a un preescolar Sí. o a un jardín, el 80% se sientan así. Es terriblemente cómodo, comodísimo. incluso lo hizo mi nietito, lo pongo de ejemplo también. Y mi hijo muchísimo. se enojaba, le decía, no te pongas así. No, y Te claro, vas a pero lastimar. Y si no está se cómodo, lastiman. si está cómodo, déjale, le decía No, yo. bueno. Sin saber también, ¿no? Bueno, no es correcto, pero es muy cómodo. Ajá. Porque no es correcto porque le mantiene esa torsión del fémur proximal a nivel de la cadera. Sí. Y después de empezar la marcha, tienen que empezar a corregir. Solo que generalmente consulta porque viene y se cae mucho porque tiene... No, se cae mucho no por el pie plano, se cae mucho por la cadera. Por la cadera. Entonces, Exacto. ¿qué es lo que tienen que hacer? Evitar que se siente como W, hacerle sentar como indiecito, con las piernas Sí, cruzadas hacia adelante, sí. o mariposita, le Sí, decimos, ¿verdad? sí, Sí, entonces cruzan las piernas hacia adelante como un Buda, sí, ¿sí? Así se tienen que sentar, sí. ¿sí? Entonces, eso hace la posición opuesta y ahí va a ir corrigiendo. Yo creo que Tiempo son para corregir casi hasta los 10 años. Yo creo que son etapas también, porque esa posición la tenía cuando era más pequeño y ahora que tiene 3 años usa la budita. Exacto, es excelente. Son como etapas que van pasando los niños. Pero porque se le enseña también, se sí. le acostumbra. Sí. No te sientes así, sentate así. Sí, O hay que hacerle copiar. Sí, exacto. Porque El hay ejemplo. niños que vienen y hasta los 7, 8 años se siguen sentando así y siguen caminando así. Sí, ahí ya es muy riesgoso, ahí ya. Claro, porque si es muy pronunciado, terminan caminando así y aparte de lo estético, porque no es lindo que caminen como un lorito, Claro. ¿verdad? Con la Con los punta de los pies. pies para adentro. Sí. El problema es que en la edad de la adolescencia para adelante le va a provocar problemas en las rodillas, Mira. porque altera el eje de funcionamiento, el eje en que funcionan los músculos. Mira, qué importante, papis, ¿eh? Estemos atentos a eso, papis y abuelos, porque somos los que más miramos los abuelos, ¿verdad? ¿Vos sos abuela, doctora? No. ¿Todavía? Bueno, pero cuando seas... Pero recibo muchos que... Pero vas a ver ahora, cuando seas, ay, Dios mío, es el tema de que miramos el doble que le miramos a nuestros hijos, así que hay que estar atentos. Bueno, vamos a hablar de los zapatitos ortopédicos también, ¿en qué casos son recomendados? ¿Sí? Luego de la pausa. Ok. Sí, porque acá este señor David, que está allá atrás, me marca el corte cada rato, no me deja hablar. Vamos a la pausa breve y volvemos enseguida. Regresamos ya con el último bloque de Foro Médico, rapidísimo, como siempre en este programa. Hoy hablando de traumatología infantil, importancia de las evaluaciones traumatológicas y también ortopédicas. Nos enfocamos un poquito más en la ortopédica hoy, ¿por qué? Porque las traumatológicas ya hablamos de las lesiones frecuentes y bueno, hay muchas también deformaciones a través de traumas, ¿no? Sí. Pero que se dan por accidentes. Claro. Hoy quisimos enfocarnos a temas así un poco más amigables, como para que también en casa puedan tener una información útil con los niños que están en etapa de crecimiento. Y aprovechando esta especialidad que tenés vos, doctora, que sos traumatóloga infantil y ortopedista, hay muy pocas especialistas en traumatología infantil en Paraguay. ¿Cómo estamos? Actualmente no tanto, ya somos muchas, somos Ya. 60 mujeres somos, perdón, casi te mezclo las mujeres y las ortopedistas. No, ortopedistas entre hombres y mujeres somos alrededor de 30. A poco también, ¿eh? No es Poco que también, es tanto. sí. ¿Y traumatóloga infantil?
No, esos son ortopedistas infantiles. Ortopedistas infantiles, ya. Yo te estaba mezclando Sí. las mujeres, que también estamos manejando un poquitito toda la incursión de las mujeres en la traumatología, que no es tan fácil. No es fácil, ¿eh? Es una especialidad muy dura. Sí. En todos los sentidos. Yo creo que... Y los cirujanos... ¿Vos sos cirujana? Claro, todos Sí, los todos los traumatólogos son cirujanos. Operamos, toditos. Todos operan. Toditos. Y eso es fuerte. Las cirugías de traumatología son terribles. Bueno, doctora, la ortopedia, volvemos ahí. Los zapatitos ortopédicos horrorosos que usaban nuestra generación, podríamos decir. Sí. ¿Sí? ¿Y qué pasó con eso? Ya no veo más niños con zapatos ortopédicos. Ya no. ¿Qué sucedió? Ya no se indican, ya... ¿Pero servían o no servían? Y la verdad que no. Creíamos que sí. Ajá. Se creía antes que sí. Después entró la etapa intermedia donde, si bien ya se ha demostrado desde hace mucho que no sirven, científicamente está demostrado que los pies están ya prácticamente determinados a tener un aspecto y una forma determinada, donde el uso o no uso de la botita no cambia. No cambia. No cambia el aspecto del pie. Entonces, el uso de esa botita era más tratamiento a los padres y los abuelos que para el niño. Uh-huh. Porque era tanta la insistencia de que mi hijo tiene que tener la bota porque si no, no se va a corregir su pie, porque su papá usó, porque su abuela usó, porque todos usaron, entonces tiene que usar porque así únicamente va a corregir el pie y termina usando también. Y más pensando siempre en los antecedentes familiares, como Claro. vos decís, ¿verdad? No, yo usé toda la vida, a mí me corrigió el pie. Así o sea que mismo. queda una sensación que se corrigió el pie, Claro. porque nunca hizo nada la bota. Claro, igual ya iba a ser su pie así, Ajá. o esperando que a mí no me corrigió tanto, ojalá que a mi hijo le corrija y bueno, que le pongan la bota y bueno. Cuánta tortura, doctora, porque Sí. era traumático Para el que ponerle a los tenía niños. Para el que tenía y para el que ligaba la patada después por la bota, porque También. era durísima esa bota. Era durísima. Sí, pesadísima Sí, para los pesada. chicos Y llevarla. y era fea, porque era o negra o marrón. No había otro color. No había otro eran color. a colores así amigables, no había. Era como una condena. Sí. Sí, como una condena lo veían los niños. Sí. Ay, bueno, doctora, las lesiones, hablamos de las lesiones más frecuentes. ¿Qué hacer en casa cuando los niños se caen, por ejemplo? Generalmente nos asustamos si se caen y se rompen algo. ¿Cuáles son hay algunas medidas de seguridad que podemos tomar los padres para trasladarlos, para moverlos, para alzarlos en el auto? Caso, por ejemplo, se rompa, como vos decís, el codo, o el brazo quizás, o se disloque la clavícula. ¿Hay alguna manera en que tenemos nosotros que trasladar al niño para evitar, no sé, que se lastime más o que se corra más ese hueso? Porque ese es el miedo que tenemos a mover a un niño que se lesiona. Ya. ¿Qué hacemos, doctora? Y idealmente siempre que tenga un golpe, ya sea en la cancha, en la casa, donde sea, como le digo, siempre, nunca pongan nada caliente. No le pongan crema, no le pongan cosas calientes, nada. Hielo. No importa dónde sea el golpe. No importa sea golpe o fractura. Hielo. Bolsa de hielo, sea la cabeza, el brazo, el hombro, la pierna, el pie, lo que sea, hielo. Uh-huh. ¿Sí? Y el hielo se hace casi una semana de hielo, o sea, se hace mucho tiempo de hielo. Uh-huh. Y se hace cada 2 horas. Uh-huh. Ahora, si fue algo superficial, pasajero, qué sé yo, y no pasó nada, se queda en la casa. Si es algo que le dificulta movilizar, le duele mucho, es mejor siempre acudir. ¿Cómo nos damos se cuenta inmoviliza? Por el dolor. ¿Qué fractura, por ejemplo? Porque hay muchos casos que dicen, se rompió, dice, después me enteré que tenía roto la rodilla. Ante la duda es mejor acudir. ¿Sí? Ante Sí. la duda, porque hay también niños que dicen, no me pasó nada porque quieren seguir jugando. También, ¿verdad? también. Y están así, y están jugando, y no Sí. se mueven, no mueven el brazo, pero siguen jugando. Hay de todo. Entonces, ante la duda es mejor acudir. ¿Y qué hacer? Cuando el chico es muy pequeñito, Uh-huh. se puede poner el brazo lesionado dentro de la ropa y ponerle otra ropa encima, como para que no se mueva ese brazo ya. Sí, ¿Sí? Eso Sí. puede ser Sí. para los miembros superiores. claro. ¿Mm? Y en miembros inferiores,
es difícil la manera de trasladarlo. El asunto es manejarlo como bebé, Claro. alzarlo y manejarlo como un bebé, así, upa, y de trasladarlo así no va a pasar nada. Claro. No va a pasar nada. El asunto, cuanto al trasladarlo le duela lo menos, quiere decir que eso se está moviendo lo menos posible. Que se mueva un poquitito, no pasa absolutamente nada, no cambia absolutamente nada el resultado. Ya. Las fracturas siempre son corregidas con yeso, doctora. Dependiendo de la edad, dependiendo del peso y dependiendo del trazo de fractura, pero la mayoría en los más pequeños sí. El tratamiento en los niños la mayoría de las veces es un tratamiento ortopédico y conservador. La mayoría de las veces sí. Se trata con inmovilizaciones. Hay ciertas edades o cierta ubicación de las fracturas donde ya hay que hacer algún tipo de procedimiento. Y cuanto más cerca de la edad de final de crecimiento está, habitualmente hay que hacer más quirúrgico, digamos. Ya. Volviendo, pasamos otra vez de la traumatología a la ortopedia, porque yo quiero aprovechar a la doctora en sus dos especialidades. Otro tema que me habías dicho en la pausa y que es muy común también ver, son personas que tienen las piernas muy pegadas. Gretumañoquí. Exacto, el gretumañoquí. No soy muy buena. Rodillas juntas y tobillos separados. Eso, y entonces que como un patito así, quedan los pies. Como una X. Como una X. Eso, por ejemplo, tiene que llamarnos la atención y hacer algún tratamiento para corregir eso. ¿Hay tratamiento para corregir? ¿Qué hacemos como padres si vemos que nuestros niñitos o nuestras niñitas tienen esa forma de caminar? Existen esas deformidades angulares de los miembros que es fisiológica durante en ciertos momentos de la vida. En ciertas del desarrollo. etapas. Exacto. Es muy frecuente que los niños que empiecen a caminar tengan las piernas arqueadas como una X. Sí. ¿Sí? Sí. Después, como un paréntesis, perdón. Sí. Como un paréntesis. Sí. Okay. Después... Un arco. Sí, las dos piernitas separadas. Sí. Sí. Entonces, a los 2 años o 2 años y medio se enderezan las piernas. Después de los 2 años y medio o 3 años empiezan a tener el gretumañoquí. ¿Sí? Tienen. Ajá. Tienen. Normalmente. Sí. ¿Sí? Fisiológicamente. Sí. El máximo de gretumañoquí pueden alcanzar a los 4 años. O sea, los tobillos separados y las rodillas juntas. Sí. Y después de esos 4 años, 4 y medio, se empiezan a enderezar de nuevo. Y para los 8 años, los niños, niñas y niños, tienen que ya tener el aspecto de la pierna, el ángulo, el eje, como le va a quedar de adulto. ¿Sí? A los 8 años. A los 8. ¿Sí? Existen variaciones. O sea, hay niños a los que no se les nota nada de nada y siempre estuvieron derechitos. Siempre. Hay otros que no tienen las piernas arqueadas como paréntesis y directo pasan a gretumañoquí. Y hay niños que empiezan con gretumañoquí y nunca tienen paréntesis y pasan directo a corregirse. O sea, cada niño otra vez puede tener ciertas variaciones. Y lo que nosotros como ortopedistas tenemos que hacer es controlar nada más el desarrollo de esas piernas hasta los 8 años. Cómo van esas piernas hasta los 8 años, generalmente año a año vamos controlando, ¿sí? Y otra cosa importante es controlar que tanto el desvío como la corrección se haga en forma pareja. O sea, que una pierna no le quede derecha y la otra le quede como si fuese una K. Claro. O que no le quede una bombada y la otra derechita. ¿Y qué tipo de tratamiento le hacen? Dependiendo de qué cosa sea y la edad, hay diferentes tratamientos ortopédicos o quirúrgicos. Pero no usar las botitas esas. Porque no, ¿te acordás que se decía también que sí. para corregir ese tipo de pie, de pierna, también era o sea, todos mitos que gracias a Dios evolucionamos. Pero hay de todo. También viene que porque la abuela dice que hay que ponerle la hierba nueva de la mañana y cosas buenas. Hay de todo. De todo. Gracias, doctora, por tu tiempo. Un gusto. ¿Dónde atendés, doctora, por favor? Para que la gente... ya tenés la cámara. Estoy en el IPN, sí, los miércoles a la mañana y viernes a la tarde. Sí. En el Sanatorio Adventista y en el Sanatorio Médicis.
Acá sobre Félix Bogado. Perfecto, muchas gracias, doctora. Entonces órdenes. ahí se te ubica. Yo voy a repetir tu nombre para que puedan ya agendar los papis. Doctora María Eugenia Bocelli. Nosotros nos vamos agradeciendo como siempre a Biotic Pharma, calidad de innovación, por apoyar este programa. También agradezco a Emi Cofier por el estilismo, a todas las chicas del staff de Emi y por supuesto a la doctora Lorena González de la Clínica Galema por el tratamiento de armonización facial. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos y será hasta el próximo estreno el próximo jueves. Buenas noches.